Ahora, pero desde el momento que Él es anunciado por los ángeles a los pastores en los campos, el anuncio de los ángeles decía: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero saben que ellos fueron a ver al recién nacido y lo adoraron y todo eso. Pero eso no significó que ahí ya se resolvieron todos los problemas, que ahí se acabó la historia, que ahí se terminó con un final feliz. No. El niño nació, el niño creció, el niño caminó y tenemos hasta partes de su vida que no están registradas en la palabra. Pero de repente vemos al Señor bautizándose, lo vemos comenzando su ministerio, lo vemos reclutando sus discípulos y lo vemos a empezar a caminar las polvorientas calles de Judea y toda el área, mientras sanaba, mientras liberaba de demonios, mientras predicaba el evangelio confesando que el reino de los cielos se había acercado. Y vimos como toda una línea progresiva de eventos hasta que llegó el momento en que él estaba anunciándole a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir de los líderes religiosos de allá, me van a herir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Los discípulos estaban en contra de todo pensamiento parecido, porque ellos pensaban que el Mesías iba a restablecer políticamente el reino de Israel. Decían: no, Señor. Pero el Señor siguió adelante porque le era necesario hacer la voluntad de su Padre. Entonces todas las cosas se fueron acumulando y colocando para que un día el Señor Jesucristo terminara en la cruz del Calvario. Y lo que pareció una derrota, luego nosotros podemos entender que fue la salvación para los hombres. Por la muerte que nos tocaba a nosotros, Él la sufrió. Toda justicia se cumplió y la salvación entró a la humanidad a través de Jesucristo el Señor. Y no solamente Él murió pagando el precio por nuestros pecados, sino que, como había dicho, al tercer día se levantó de entre los muertos y fue hecho Señor sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ven cómo hay una progresión. Y eso que yo comencé con su anuncio ya en su nacimiento, porque podemos ver esa progresión desde el Génesis, desde el día en que el hombre pecó, y vemos a Dios enviando, haciendo promesa a Abraham, utilizando a Moisés, utilizando a los profetas, etcétera, etcétera, recordando que había de nacer, que una virgen iba a concebir y que su nombre sería admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, y entramos en su nacimiento y amén. Pero ¿saben a dónde los quiero llevar con esto? Los quiero llevar a la realidad de que cuando analizamos no solamente eso, vemos como Dios arregló todas las cosas para que nosotros pudiéramos tener un Salvador que se manifestó en su debido tiempo. Dios lo planificó todo, pero de la igual manera, todo lo que pasa con la humanidad, Dios también lo ha planificado. Dios lo ha planificado con un propósito en mente. Y en ese sentido, quiero hacerle una pregunta retórica, una pregunta para meditar en tu propia mente. Si Dios arregló todas las cosas en la vida, si Dios ha estado arreglando, proveyendo, estableciendo y actuando en un plan maestro,
¿Puedes decir qué es lo que Dios quiere lograr con el hombre en el tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué está Dios armando, estableciendo, que tiene en progreso con el hombre en el día de hoy? ¿Qué es? Bueno, si quieres saber, vamos a ayudarnos con la palabra de Dios para que tengamos claridad. Vimos que Él nos dio un Salvador. El apóstol Pablo, hablando con los atenienses en el areópago de Atenas, he estado mencionando mucho últimamente, le dijo a esos atenienses: de un solo hombre hizo todas las naciones, diciendo de Dios. Dios de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios lo ha hecho todo, ha determinado la división en las lenguas, lo ha determinado los territorios donde se va cada quien. Dios ha determinado hasta cuántos años vamos a vivir, que si ustedes recuerdan, hubo un tiempo en que vivíamos 600, 700, hasta 900 años. Pero Dios dijo: no, en el plan que tenemos que cambiar esa realidad, y lo puso así alrededor de los 120 años, los que más. ¿Qué está queriendo lograr Dios? Esto lo hizo para que todos lo busquen. Dios, en toda la mecánica y en toda clase de circunstancias que nos vemos y se ve la humanidad, está favoreciendo al hombre, inclinando al hombre, dándole perspectiva al hombre para que lo busquemos. Para que lo busquemos. Fíjense que hay varias cosas interesantes en la realidad de este texto que quiero compartir con ustedes. Y la primera es la realidad de que de un solo hombre hizo todas las naciones. Nosotros nos vemos con todas las razas, con todos los territorios, con todos los idiomas, con todas las cosas, y a veces nos dejamos engañar y pensamos que, bueno, como las cosas se hicieron por casualidad, hay cosas que no pueden salir tan bien y por eso estamos todos tan disparados, uno por un lado y otro por otro. Pero no es así. Dios, de un solo hombre, dígase de Adán y Eva, nos hizo a todos. Y contrario a lo que son los resultados en una mayor escala y en una menor escala, los hombres no estamos divididos por razas para ser adversarios unos del otro, porque en realidad todos venimos del mismo Padre. Todos somos hijos de Abraham, o si quiere podemos decir hijos de Noé, porque todo comenzó posteriormente otra vez con Noé, aunque Noé también es descendiente de Adán y Eva. Amén. Entonces, en ese sentido, me atrevo a reírme con tristeza. Me río porque es chistoso, porque ¿cómo podemos ser tan tontos al pensar que somos enemigos cuando en realidad somos familias uno de los otros?
Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismos. Recuérdense que aunque Dios habló a Abraham, cuando le habló a Abraham, porque a alguien tenía que mandar él de mensajero, le dijo: voy a bendecirte y voy a bendecir a los que te bendiga y te voy a hacer bendición a todas las naciones de la tierra. A todas, porque todos somos hijos de Abraham, porque Dios nos hizo a todos de un mismo hombre. Amén. Entonces, pero al pasar del tiempo con tantos pueblos que desecharon a Dios y empezaron a adorar dioses falsos, entonces Dios levantó un pueblo de la descendencia de Abraham, que fue Israel, para que fuera el heraldo a todas las naciones. Pero sabemos todos los fallos que Israel tuvo con el Señor. Y en un momento el plan se desarrollaba enfocando a lo que Israel estaba haciendo. Y por eso en un momento hubo una mujer sirofenicia y otra mujer griega más luego también que le decían al Señor Jesús: ayúdame. Y él dijo: yo vine a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Porque había un plan que tenía etapas, que tenía que cumplirse esto, después tenía que cumplirse aquello, después tenía que hacerse esto otro. Pero en todo, Dios no tenía la intención de salvar a uno y que se perdiera otro. Dice en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo y que están caminando y echando para adelante, y de repente se enteran que los griegos se convierten y se convierten los gentiles y todo, y ellos tenían bueno, pero somos nosotros lo que somos. Dios lo mandó a la casa de un romano, uno de los que los estaban gobernando, para hacerle ver lo que dice, confiesa él en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, cuando él, al predicarle el evangelio a Cornelio y a su familia y a sus amigos, Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Y dice la palabra que Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En el plan que Dios tiene, todos vamos, todos entramos, todos cabemos, todos estamos involucrados, todos somos afectados. De un solo hombre Dios hizo todas las naciones, dice este texto. Punto número 2, Dios no solamente hizo las naciones, sino que Dios tiene un plan y Dios determina la historia. Específicamente, Dios determina a dónde va a terminar esta historia. A pesar de que el proceso se torna caótico, confuso y muchas veces hasta frustrante, Dios continúa observando e interviniendo en la dinámica humana. El Salmo 11, que responde el salmista, llega en un momento a preguntarle a Dios: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y la respuesta es esta: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Dios está en el cielo, Dios está en su trono. Nuestra corrupción, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro descarrío, nuestra corrupción no le alcanza. No podemos hacerle daño a Dios. Él le dijo una vez a aquellos en el libro de Job que nuestro pecado nos hace daño a nosotros y al Hijo de Hombre como nosotros, pero a Dios no le quita un dedo ni le daña nada el pelo de su peinado. Nada. No le ensucia el piso de su trono. Amén. Es a nosotros a quien nos hace daños. Pero aunque Él está allá en el cielo, que podemos decir inalcanzable por nuestras manos, Él
está pendiente de lo que está pasando entre nosotros. Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios sabe lo que está pasando conmigo. Dios sabe lo que está pasando en África. Dios sabe lo que está pasando en Ucrania, en la China, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Malasia. Él está pendiente. La palabra dice que sus ojos atentamente observan al ser humano. Atentamente observan al ser humano. Así que si piensas que estás solo, si te has sentido sola, desamparada, se te está olvidando la verdad. El Señor no tiene problemas de inflación, ni de política, ni de COVID. Él está en su trono, teniendo control absoluto de todo, pero a Él le importa lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. Él está atento. Más aún, dice, avanzando al versículo 6, que Él va a determinar el fin de la historia, porque va a hacer llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, y un viento abrasador será su suerte. Si siguiera leyendo, van a ver que dice, y los justos verán su rostro. Los justos verán su rostro. Dios determina la historia. Así que no te decepciones y no pienses que Dios es ¿cómo se llama? Es parte de la audiencia. Dios es cuando uno va al juego de béisbol, que uno se sienta en las gradas a ver el juego, como es uno es un espectador. Dios no es simplemente un espectador. En el Salmo 37, el salmista dice en el versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Y Él actuará. Pueden decir, y Él, Dios no está muerto. Él está vivo. Dios no necesita que yo lo cargue. No necesita que yo lo lleve porque Él no ve. No necesita que yo hable por Él porque Él no habla. Dios actúa. ¿Estamos buscando paz en la tormenta? Tenemos que contar con el Dios vivo. El Dios que actúa, el Dios que está consciente y el Dios que se mueve para cumplir con su plan y su propósito. Y lo más precioso de todo eso es que tú y yo somos parte de ese plan y de ese propósito. Bendito sea su nombre para siempre y benditas sus misericordias que son nuevas cada mañana. Necesitamos entender que Dios determina la historia, que Dios no está sentado allí con las manos amarradas, ni mucho menos de que Él se ha desentendido de su creación. Y el punto número 3 de la realidad de Hechos 17 que hablamos anteriormente es que no solamente Dios nos ha creado con un plan determinado, no solamente Dios actúa para determinar la historia, sino que Dios quiere que todos lo busquen. Si estabas desesperanzado pensando que has cometido tantos errores, te has equivocado tanto, te has confundido tanto o has pecado tanto que ya para ti no hay oportunidad, estás equivocado. Dios quiere que todos lo busquen. Y el diseño de todo el andamiaje de la humanidad nos empuja diciéndonos, búscalo, búscalo, búscalo. Eso decía el verso 27, ahí en Hechos 17, que
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Porque no es asunto de mandarlo a buscar para que sufran. No, es para que lo encontremos. Es que Él quiere ser hallado de ti. Él quiere ser hallado de mí. Aunque sea a tientas, lo encontraremos. En verdad, dice el texto, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No, muchas circunstancias y habilidades nos limitan en nuestra naturaleza, pero todo el andamiaje y aún nuestras limitaciones están ahí para empujarnos a que volvamos nuestro rostro al Creador de los cielos y la tierra. ¿Recuerdan las palabras en el libro de Isaías? Que no debemos dormirnos en ese sentido. En el libro de Isaías, dice que busquemos a Dios mientras lo podamos encontrar, que lo llamemos en tanto Él está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Busquémoslo mientras lo podemos encontrar. El espíritu de ese texto, mientras lo podemos encontrar, mientras está cercano, comunica un espíritu, comunica una urgencia, comunica una necesidad y comunica una realidad, y es que no va a estar disponible siempre. Va a llegar una hora en que la puerta del arca se va a cerrar y el que no entró se quedó afuera. La palabra de Dios dice que el hombre reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Que no dejemos para mañana, que no contemos con el día de mañana porque no sabemos lo que traerá de sí el día. Esos Proverbios 27:1, 29:1. Busquemos al Señor mientras Él se deje encontrar. Él es generoso para perdonar y de Él recibiremos misericordia. Con las cosas buenas y con las cosas malas y con las intermedias que tiene la vida, Dios quiere que entendamos su bondad, su gran amor por nosotros y la gran necesidad que nosotros tenemos de Él, de manera tal que ese entendimiento nos empuje a buscarlo. Estamos diseñados para vivir con Dios y sin Dios no vamos a encontrar el significado de nuestras vidas. Por eso, gente que han estudiado mucho terminan diciendo que somos polvo estelar y lo que significa eso es que nada. Estamos ahí para que la brisa nos empuje. Saben, aún personas que afirman creer en Dios, fallamos en buscar a Dios. En grandes cantidades, en cantidades exageradas, lamentablemente. A pesar de todas las facilidades y de todos los recursos, de todos los medios y de Dios mismo hacerse hombre y venir a habitar entre nosotros, hay mucha gente que lo ha rechazado, hay mucha gente que no está buscando de Dios. Hay mucha gente que no encuentra a Dios, hay mucha gente que dice yo quiero a Dios, pero tú tienes que enseñármelo.
Okay. Saben, hay dificultades para buscar a Dios que se manifiestan. Y les voy a dar 3 de ellas de acuerdo a las palabras del Señor. Y voy a buscarlas todas en la famosa parábola, la muy conocida parábola del sembrador, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñara y luego nos interpretara en Mateo capítulo 13. ¿Recuerdan aquella parábola de que el sembrador salió a sembrar mientras sembraba? Parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales y brotó pronto, pero cuando el sol vino y le dio, sus raíces se secaron y se pereció rápido. Otros cayeron entre espinos y los espinos ahogaron a la semilla y no pudo llevar fruto. Pero otro cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Recuerdan? Right? Fíjense cómo Jesucristo nos ayuda a entender los problemas que tenemos para buscar a Dios en los 3 tipos de tierras infructuosos. En el primer caso, nuestro problema para buscar a Dios, la dificultad es porque queremos conocer a Dios con la razón. El versículo 19 dice que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ahí está, trae la razón, pero no le trabaja, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Hay gente, digamos hasta los de buena intención, en que queremos que científicamente le demostremos que Dios existe. Y eso es un problema, eso es un monstruo de 2 cabezas. Y permítanme explicarlo de esta manera, porque por un lado, ellos quieren que tú metas a Dios en el laboratorio, lo recrees y bajo el método de observación científica ellos van a admitir, oh sí, hay Dios y Dios es verdadero. Y eso es imposible. A Dios tú no lo vas a meter en una probeta y Dios no es alguien que tú puedas manipular de esa forma. Pero por otro lado, ellos sí pueden creer que nosotros salimos de una explosión cósmica, o quizás mejor vámonos a la evolución darwiniana, que tiene el mismo problema, y el mismo problema es donde comenzó. Pero no solamente eso, sino que lo que es el desarrollo, el origen de las especies y su desarrollo bajo las presiones de la misma naturaleza, realmente es algo que no se ha probado. Es una pura teoría. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Bueno, porque el corazón de la teoría de Darwin es que una ameba evolucionó de manera que se transformó en algo más desarrollado, en una oruga, y esa oruga desarrolló en algo más que se fue una mariposa, y la mariposa desarrolló hasta que fue un pájaro, y estoy tratando de hacerlo de manera sencilla, realmente no estoy acogiéndome a los estrictos términos científicos en esta hora. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos dicen todo eso y te dicen, mira cómo el tal animalito se parece al otro, y un perro, ¿verdad? Es un caballo como más chiquito, y nosotros, bueno, el mono se parece mucho a nosotros, camina como nosotros, tiene orejas como nosotros, las de pastor son muy apropiadas para eso, right? Entonces, pero ¿sabe qué pasa?
nos defraudamos a nosotros mismos en el monstruo de dos cabezas. Porque si es verdad que las especies se fueron desarrollando, muéstrame una especie que haya cambiado de un concepto a otro. Una. En todos los años que tenemos microscopios, televisión, radio, rayos X, todos los adelantos científicos que puedan ser apropiados y necesarios, muéstrame una sola especie que pasó de ser esta especie a ser esta otra. ¿Sabe dónde está? En ninguna parte. Entonces pasa lo que tiene que pasar. Y es que lo que creemos de nuestra existencia finalmente depende de la fe, de lo que tú creas. Porque ellos no han probado. No hay una sola evolución de especie de la que se tenga registro científico. Una no hay. Pero eso es lo que se enseña en las escuelas. Bueno, ¿sabes qué pasa? Eso es una evidencia de nuestro descarrío, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra desviación del camino de Dios. Porque como dice el libro de Romanos, en el principio el hombre conoció a Dios. Adán y Eva, si me permiten y no se abruman y no se ofenden, fueron paridos por Dios. Y ellos lo conocían y caminaban con él. O sea que no. La realidad, dicen los arqueólogos, de que en toda civilización, por más remota y escondida que se haya encontrado, todas tienen un vestigio de lo que es una deidad. Todas tienen algo de que hay un Dios que hay que adorar, aunque esté totalmente desfasado de la realidad del Dios de los cielos. Pero hay. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre en el principio conoció a Dios. Así que la palabra de Dios dice que a Dios no se conoce con la razón. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Paz en la tormenta, busca a Dios. Busca a Dios. No dejemos que la razón sea obstáculo. Y déjenme decirle, les estoy llevando a los extremos porque la semana pasada me parece que les hablé de James Tour, quien dice que cuando tú te pones a investigar el corazón de la ciencia, no es verdad que ella te niega a Dios, sino que por el contrario, ella te acerca más a Dios. Y lo tengo que dejar ahí. Tenemos dificultades porque a veces queremos cocinar la vida con la razón y nosotros, la vida que Dios nos dio, nos la dio sin todas las explicaciones del proceso de manufactura. Tan sencillo como tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida. La ciencia confirma que la composición del cuerpo humano es casi exacta la composición de la corteza terrestre. ¿Qué les parece? Los componentes químicos y físicos son los mismos que tienen la corteza terrestre. Ups. Y usted me dice, ¿cómo rayos una gente que escribió la Biblia hace 4,000 años o 6,000 años
¿cómo se llama? Cuando no había ni bicicleta, ¿cómo sabía para decir que la composición química de la tierra y del cuerpo humano tienen que coincidir? Dígame usted. Esa gente, dije, el que escribió eso, en términos humanos, no tenía la menor idea del impacto en la arena científica de lo que estaba diciendo. Pero él estaba diciendo lo que Dios le dijo. ¿Qué les parece? Entonces, no somos tan analfabetos como nos quieren pintar allá en la calle. Y no es una fe loca y ciega la que nosotros tenemos. Más bien es una fe, porque es fe, no vamos a negar eso. Es fe, una fe que lo confirma la realidad. Bendito el nombre del Señor. Dificultades para buscar a Dios, querer conocer a Dios con la razón. Número 2, el que busca a Dios tiene que seguirle a través de los problemas. Ese es otro problema. Si es Dios de verdad, pues Dios tiene que ser un ATM. Tú sabes que cada vez que le dé al botón salgan los billetes. ¿Verdad? No. Dice el versículo 20 y 21 de Mateo 13, el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Ves cómo es la cosa? Cuando buscamos a Dios, tú no puedes ser condicional. Voy a buscar a Dios si me va bien. Pues si juego el numerito de la lotería y me saco. Si la gente de la iglesia son todas buenas y toditas me atienden a mí y me quieren a mí, me cargan a mí, ninguno pelea conmigo y ninguno me quiere pedir mi carro prestado. Así sí. Sí, no. Oh, no. En el reino de Dios y en la realidad de la vida que Dios nos ha aclarado, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No es color de rosas. No es color de rosas. Está pronosticado, de acuerdo a esta parábola, que por creer en el Señor Jesucristo vamos a vivir aflicciones. Y aún creamos o no creamos, creo que esta palabra está pronosticando que vienen turbulencias en el camino. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no es el único caso. ¿Recuerdan Mateo capítulo 7? En lo que es el hombre sensato y el insensato. El sensato es el que hace su casa sobre la roca. ¿Por qué qué? Porque vienen vientos, vienen ríos y chocan contra ella. Y esa casa tiene que permanecer firme. No es una idea aislada, es la realidad de la vida que nuestro Señor siempre nos ha dicho. Y ese es un problema para conocer a Dios, para buscar de Dios, que no queremos problemas. Que si vamos a buscar a Dios, queremos que hacer un trato. Digo, te voy a buscar si tú no permites que nada me pase. Que yo pase por Go y cobre 200 y me vaya feliz. El ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo no se parece a eso en nada. Y finalmente, dificultades para buscar a Dios. Queremos conocer a Dios con la razón. Queremos una vida absolutamente sin problemas. Bueno, entonces no queremos buscar a Dios, porque cuando buscamos a Dios y nos dicen, tú tienes que serle fiel a tu esposa, tú tienes que serle fiel a tu esposo. Usted tiene muchas reglas. No me gustan las reglas, no me gusta que me controlen, me dijo una señora mía una vez. Y al pasar un tiempecito, entonces me llaman porque la estaban agolpeando. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No me gusta que me controlen. En la vida hay problemas. El punto número 3 que nos da dificultad para buscar de Dios, de acuerdo a la parábola del sembrador, es que pensamos que el dinero y el éxito son más importantes que Dios.
Dice Jesús en el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. No llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra. Es muy común para nuestro corazón sentir el deseo de seguir el consejo de Dios, de seguir su palabra, pero nuestras ocupaciones, procurando dinero, procurando éxito en la vida, nos sirven de excusas para no movernos en la dirección correcta. Quizás todos ustedes son testigos de otras personas a las que ustedes invitaron o alguien más invitó a que participara a esto, saben que lo necesitan, pero aún así no están aquí, ni están en los grupos. ¿Por qué? Porque se dejan ahogar por los afanes de esta vida. Y como el pastor tiene que ser cariñoso y buena gente, le dicen, pastor, usted sabe que esta vida está muy difícil. Y yo digo, precisamente por eso es que necesitamos buscar de Dios. Precisamente por eso es que necesitamos priorizar lo que de Dios se refiere. Pero si Dios respeta tu decisión, ¿cuánto más no yo? El problema es el dolor de las consecuencias. Ese es el problema. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, Dios ha preparado todo. Dios ha calculado las cosas y dado cierto orden a las cosas para que esas cosas nos ayuden, nos estimulen y nos empujen a buscarlo. No pienses que Dios te rechaza. En la historia de el Señor Jesucristo en la tormenta cruzando el mar con sus discípulos, vamos a ver que los discípulos hasta le faltan el respeto. Señor, pero es que a ti no te importa que nos estamos ahogando aquí. Wow, yo le hubiera hablado así a mi mamá y yo tuviera unos cuantos dientes postizos. Ve al Señor. Pero ustedes se van a dar cuenta en la historia que el Señor los dejó con sus dientes. Ni siquiera les hizo referencia a esa realidad. Sin embargo, sí les habló fuerte en un momento por su falta de fe. En otros momentos los vemos así. Así que queremos paz en medio de la tormenta. Necesitamos saber que el Señor es Dios, que tiene todo poder. Necesitamos saber que en la vida vienen tormentas. Pero también necesitamos saber que Dios ha dispuesto todas las cosas para que los busquemos. No te dejes engañar. A veces el diablo va al último recurso. ¿Sabe cuál es el último recurso? Tú. Él viene y te dice, está bien, Dios es bueno, sí, Dios es grande, sí, Dios lo puede todo, pero tú eres un sinvergüenza. Tú sabes todas las veces que tú has metido la pata. Ya tú no tienes derecho a pedirle nada a Dios. Dios no te quiere ver. Y ahí está la mentira. Al final, ahí saca la ponzoña. La mentira. Dios no te quiere ver. ¿Es lo que ha estado diciendo esta palabra todo el tiempo hoy? No.
Dios no está lejos de nadie y Él ha dispuesto todas las cosas para que lo busquemos, para que lo molestemos y lo despertemos en medio de la tormenta. Bueno, Él quisiera que lo despertemos con mucha confianza en vez de desesperanza, porque Él nos ha mostrado que nos ama. No importa cuál sea la situación, la diversidad de la dificultad por la que puedes atravesar o atraviesa cualquier otra persona, Dios ha dispuesto el sistema de la vida a pesar de de nuestros desatinos. Él ha dispuesto todas las cosas para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esa es la última cosa que les voy a decir, es esa buena noticia. Eso es una buena noticia. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Puedes haber cometido el error que hayas cometido. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Me da tanto aliento saber que eso se le dijo a gente que estaban más perdidos que el más perdido que haya en la vida. Y perdónenme la redundancia en la expresión, porque esa gente tenían 800 dioses. Y para no quedarse, para que no se le escapara ninguno, tenían uno que decían al que ni lo conocemos. Y Pablo les dijo, de ese es que yo los voy a, porque es evidente que ustedes no conocen a Dios, el que creó todas las cosas. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Yo no te digo que peques. Pecar es malo y trae consecuencias funestas hasta irreparables. No, yo no estoy diciendo que pequemos, que no nos apuremos, que Dios todo. No, yo no estoy diciendo eso. El que practica el pecado no es de Dios, dice la palabra de Dios. Y el hombre que siendo quebrantado, el hombre que siendo quebrantado endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice, creo que es Proverbio 29:1. No, hay un peligro serio. Pero lo que te quiero decir es como Pablo dijo, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se alcanza por fe. Y Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tu pecado no es suficiente para limitar el amor de Dios. Su amor todavía te alcanza. Así que no te dejes engañar. Porque el diablo te mete la verdad de que tú has fallado, sí, y te lo pone en la cara. ¿Te acuerdas tal día lo que hiciste? Sí, tú sabes que eso es pecado, sí. Entonces olvídate que Dios no tiene nada para ti. Oh, sí. Primera de Juan capítulo 1 y verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Les he dicho esto para que no pequen, dice el apóstol Juan. Mas, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Su justicia es la que nos salva, no es la nuestra. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Busquemos a Dios. Necesitamos paz. Busca a Dios. Se va a acabar la tormenta, no importa, vamos a tener paz en medio de la tormenta.
Bendigo el nombre del Señor. Y te pido que te vayas de aquí recordando esta frase: Dios dispuso todo para que lo busquemos. ¿Pueden repetir eso conmigo? Dios dispuso todo para que lo busquemos. Una vez más, Dios dispuso todo para que lo busquemos. Bendecimos tu nombre, Señor, tu gracia y tu misericordia, tu amor y tus tantas oportunidades para que volvamos nuestro rostro hacia ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra confusión. Y danos, Señor, esa comunión contigo. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a levantarnos buscando tu rostro. Como dice el Salmo 5, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. Padre Santo, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje y danos la fuerza, danos la capacidad para usar ese dominio propio, esa voluntad que tú nos has dado para buscar tu rostro cada día. Como dijera el salmista, mi corazón ha oído de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén y amén. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie y habla.